Amigas y amigos que leen por gusto, está aquí conmigo Angelina Ferrero, poeta, pero mucho más que poeta, artista multidisciplinaria, arquitecta. Acaba de inaugurar, bueno, hace unas semanas una muestra titulada Micro Relatos en la Alianza Francesa en La Molina, docente universitaria, también muy interesada y también adhiero a ese interés por la meditación, por el yoga. Y bueno, ¿qué nos convoca ahora? La publicación de su segundo poemario. No sé qué hago en Buenos Aires, voy a mostrar la portada, ¿no? Muy bonita edición ahí del sello Templanza. Y bueno, aquí vamos a charlar de su libro, de poesía, de lo que surja. Angelina, bienvenida, lee por gusto, bienvenida a mi casa también. Gracias, Jaime, gracias por recibirme aquí, por darme este espacio para conversar, ¿no? Finalmente, yo creo que cualquier cosa que uno crea, cualquiera de estos objetos que uno da a luz, son solo excusas o plataformas para conversar de aquello que nos interesa, ¿no? Que es el arte, la cultura y cómo podemos ampliar nuestra conciencia a través de esto que yo llamo artefactos, ¿no? Vivos, que abren posibilidades de repensar la vida y lo que somos y hacia dónde vamos, etcétera. Así que muchísimas gracias. Pensaba en el título, ¿no?, del libro, no sé qué hago en Buenos Aires, y uno podría decir no sé qué hago en Lima, no sé qué hago aquí, no sé qué día es hoy, ¿no?, como dice la canción. Pero claro, ahí la palabra clave es el descolocamiento, porque este poemario, ya lo has contado, pues surge de un viaje, pero de una necesidad también de alejarse, ¿no?, del año nuevo. Mira que estamos ya a vísperas de fiestas. Pero ahí, como digo, y también lo has comentado, pues es el descolocamiento, ¿no? En tu poemario, no sé qué hago en Buenos Aires, también pues ahí como tema aparece la poesía. Hay una reflexión también sobre el lenguaje, y hay juegos de lenguaje. Creo que por momentos ese juego es muchísimo más osado, ¿no? Y hace que este poemario, digamos, como tenga movimientos, así como en la música, ¿no? Y dices pues que el punto de partida fue, ya, te querías alejar del año nuevo, no pasar un año nuevo aquí, y llegaste pues a Argentina, Buenos Aires, y la primera frase, no sé qué hago en Buenos Aires, fue el disparador, digamos, Totalmente. del libro. Pero a diferencia de tu anterior poemario, que tú decías que era un diario en verso, aquí hay una mayor conciencia de la poesía. ¿Cómo ha sido ese cambio? Sí, totalmente. O sea, creo que Cuerpo en Cuarentena, que fue el primer poemario, surgió de una necesidad muy íntima, ¿no? Yo diría que es un viaje emocional y del cuerpo, y apareció la poesía como una oportunidad para escribir eso que me estaba sucediendo, ¿no? Y el poemario nació dentro de mi primera clase oficial de poesía, que era en la maestría de escritura creativa de la Católica. Y a partir de eso es que yo empecé a consumir más poesía. Y creo que a medida que uno lee y lee más poesía, justamente te das cuenta que, por lo menos para mí, ¿no?, la poesía no es solo la exploración del mundo interior, sino a mí lo que me fascina de la poesía es cómo destruye y reconstruye el lenguaje. Y a medida que uno lee más poesía, simplemente este hábito por estar atento y atenta a los significados y a los sentidos de las palabras va cobrando vida propia. Y en ese sentido, la experiencia propia y el lenguaje se integran, ¿no? Entonces, no sé qué hago en Buenos Aires, todavía el punto de partida es ignorancia, porque creo que para todo lo que hay que aprender de poesía yo sé muy poquito, pero ya había una inquietud mayor por la palabra como un artefacto, por el poema como un universo, por ciertos elementos constitutivos de la poesía como el extrañamiento, la polisemia. O sea, ya había más conciencia de la poesía y de hecho también más fascinación por ese estado de descolocamiento que es desde donde creo que nace mi escritura últimamente, ¿no? Yo estudié arquitectura, de niña me encantaban los legos y cuando escribo un poema siento algo que sucede en mi cuerpo y en mi cabeza que es muy parecido a jugar con estas piezas de Lego. Siento que algo se está
recolocando o intentando hacer sentido. Siento que las palabras van como armándose, ¿no? Y esa experiencia de la escritura me regresa mucho a esa experiencia de infancia, de hecho, que es justamente colocar, ¿no? Colocar o recolocar, y en ese ejercicio siempre muy como lúdico y muy abierto a lo que surja, las mismas palabras te dan otros sentidos, ¿no? Y es ahí cuando el poema tiene como vida propia y uno está casi, creo que la función de las y los que escribimos es salirnos del camino de nuestra propia escritura para que la voz poética que pide salir salga, ¿no? Y bueno, y esa exploración sigue, ¿no? Y estas voces siempre cambian, creo, son muy diferentes, pero sí, no se queda en Buenos Aires sin duda. Ese Buenos Aires es un homenaje al punto de partida, pero también Buenos Aires representa, creo yo, el territorio del no saber, del no comprender por qué estás donde estás, ¿no? Y creo que muchos de los poemas tienen eso, por no decir que todo lo que escribimos parte un poco de esa pregunta de ¿qué hago aquí?, ¿no? Y ese aquí puede ser un espacio físico, puede ser un espacio interior, puede ser un momento del pasado, en fin, ¿no? Pero ese aquí que uno no comprende, creo que generalmente dispara o impulsa la urgencia de comprender mientras se escribe. Más o menos eso es Buenos Aires, ¿no? Sí, el extrañamiento, efectivamente, ¿no? Y como decía, esa conciencia también del lenguaje, del juego del lenguaje. Y bueno, quería comentarles a quienes nos están siguiendo y todavía no han tenido la oportunidad de leer no sé qué hago en Buenos Aires. Bueno, que el poemario tiene 3 secciones, ¿no? Mapeos, sí, arrebato y brisa. Yo hacía alusión a movimientos. Claro, en el primero, el mapeo es el extrañamiento, ¿no? La llegada a un lugar que uno no conoce. Arrebato hay una cuestión un poco más íntima, si se quiere, ¿no? Una mirada mucho más personal. Claro, el extrañamiento, lo íntimo. En brisa ya hay una presencia mayor de la poesía y del lenguaje. Y sí, supongo, ahora que me lo dices, sí, me pongo a pensar que tal vez es el recorrido que uno generalmente hace en un viaje, ¿no? O sea, primero llegas a un lugar y miras lo que hay, lo que sucede, ¿no? Estás como en la superficie de las cosas, estás muy estimulado por el acontecimiento, ¿no? Pero luego pasan unos días dentro de cualquier viaje y todo eso que ocurre afuera, bueno, hay un poema que dice, no existe el afuera, ¿no? En realidad solo son formas de estar adentro. Pero cuando el afuera ya es conocido, inevitablemente uno va más hacia el adentro, que creo que es la segunda parte del poemario, donde conecto, creo yo, sobre todo con mi rabia, ¿no? Con mi descontento. Empieza a aparecer una voz un poquito rabiosa que ahora estoy viendo salir todavía como a fuerza en otras cosas que estoy escribiendo. Y luego la brisa es como esta poesía más suave, este misterio, ¿no? Sí, estos pequeños milagros que ocurren cuando uno está abierto y dispuesto a escuchar. Entonces sí diría que el lenguaje se vuelve más suave, más etéreo, menos pesado, ¿no? Inclusive hay más espacio, este poema como soplar el nudo, ¿no? Empieza a entrar más la página en blanco y creo que probablemente este poemario de manera parecida al anterior también es un viaje, pero este viaje creo que es más a través del planeta de la poesía que del cuerpo, aunque el cuerpo siempre está. Hablabas pues de soplar el nudo, es el poema Método, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los poemas que más me llamó la atención, con el último. ¿En serio? Particularmente porque ahí te decía, ¿no? Pertenece a la tercera sección y hay un juego ahí mayor con el lenguaje, ¿no? Leeré, no te quiero comprometer, si quieres tú léelo. Como tú quieras, como tú quieras. A ver, el método. A ver, método. 51, página 51. Sí, que es como, bueno, si se ve ahí, no sé, sí, pero tiene una forma diferente a los demás poemas. Soplar el nudo, soplarlo suavemente. El nudo suave se sopla, soplo de nudo, nudo. La boca sopla. Un nudo se sabe
soplado. Se sabe nudo, se sabe suave, simplemente se sabe un. Desanudar lo suave, desanidar lo nudo. La mente del soplo, lo suave del nudo, nido, desnudo, suave. Lenta, mente, sabe, la mente, soplar. Gracias. Gracias Fíjate a ti. que yo le iba a leer más rápido, ¿no? Yo le iba a leer soplar el nudo, soplarlo suavemente, el nudo suave, se sopla, soplo de nudo, nudo, la boca sopla, un nudo se sabe, soplado, se sabe nudo, se sabe suave, simplemente se sabe, un desanudar, lo suave, desanidar, lo nudo, la mente del soplo, lo suave, del nudo, nido, desnudo, suave, lentamente, sabe, la mente soplar. Creo que ahí te permites jugar más con las palabras, ¿no? Hay también otros juegos, no quiere decir que no lo haya, porque creo que hablabas de esta analogía de la niña que jugaba con los Legos, ¿no? Hay, por supuesto. En ese, claro, en ese, bueno, primero algo curioso acaba de ocurrir, que es por lo que creo que la poesía es tan útil, y es que permite mayor participación de quien la lee, ¿no? Por eso es que mi ritmo es uno y el tuyo es otro. Y cuando a mí me preguntan por qué despliego a veces las palabras en la página y juego mucho con eso, y sin duda debe tener relación con que trabajo con artes plásticas y con que estudio arquitectura, pero para mí esos espacios responden a una partitura sonora. O sea, ese espacio es el silencio, pero el silencio para mí puede durar más o menos que para ti, ¿no? Entonces es bonito ver esas diferencias. Y este poema en general creo que es un poema que a medida que avanza borra, ¿no? O sea, el poema, no quiero spoilear, pero se llama Método, y al comienzo se habla de este nudo, y a medida que hay más ese y más soplar y más mente, desaparece el nudo, desaparece la palabra, porque el poema narra la acción de estos nudos que uno sopla, sobre todo estas cadenas, ¿no? Que a veces uno, está que la jalas y el nudo solo crece hasta que de pronto yo he escuchado, dicen, sopla los nudos y solitos se desenredan. Entonces quise como hacer de esa experiencia un poema, pero que también involucre el cuerpo y la experiencia de soplar el nudo. Por eso es que la palabra nudo eventualmente tenía que ya no estar, ¿no? En Tendal de Preguntas sin Poemas, voy a mostrar ahí para Están que se vea de costado. Así es, ¿no? Están de costado y pues ahí aparece, ¿no? Si colgamos de los árboles poemas elaborados, ¿nacerán de los árboles poemas enarbolados? Si agua y sol en Madrid, ¿por qué nunca un arco iris? ¿Chocan las gotas de lluvia entre sí? Preocupa que las cosas vayan mal, asusta que el poema salga bien, aterra el otro lado de la línea. ¿Dónde está el sujeto? Un corrector convierte perro en por qué, calma en palma, bonita en Bonifacia, Kafka en Karen. Todo es co-creación. El pintor creció en una casa sin ventanas, pero entraba la luz, dijo, por el techo. Todo es siempre otra cosa. ¿No? Este es de la sección Brisa a la que hacía alusión. Claro, esos poemas, o sea, en realidad son preguntas, ¿no? Yo creo que generalmente, o por lo menos yo me aproximo al poema cuando hay algo que no estoy pudiendo comprender o expresar o articular, ¿no? Entonces el motor, para mí, del poema muchas veces es una pregunta, y una pregunta que no se responde, pero, y vuelve a mí esta imagen, bueno, relacionada al soplo y al nudo, que es, a veces creo que hay situaciones y vínculos y preguntas que tienes que dejar colgando sobre el techo como esas sábanas que van y vienen con el viento y de pronto llega el momento, ¿no? Entonces creo que esas son preguntas que nunca encontraron un poema, y también yo he pensado mucho eso porque antes cuando escribía, y sobre todo en este poemario, la pregunta era una de las partes fundamentales del poemario, ¿no? Entonces, había muchos signos de interrogación. Yo estudio poesía con un profesor que respeto mucho, al que le agradezco ahí en esa entrevista, a Gonzalo Escarpa, y él me decía, los poemas no deberían tener tantos signos de interrogación porque es redundante. El poema es una pregunta, ¿no? O es la acción de preguntar muchas cosas.
Entonces, en ese caso me permití ponerle signos de interrogaciones porque están colgando en un techo, para que eventualmente tal vez puedan convertirse en un poema. Pero por ahora son preguntas, ¿no? que me cautivan ahí. Y había que hacerle homenaje también a lo que no se ha resuelto, ¿no? A lo inconcluso, a lo que todavía no ha llegado, que creo que también es algo que hay que mirar y algo a lo que hay que darle espacio, ¿no? Sobre todo cuando uno publica, que hablábamos justamente de publicar, siempre sabemos que cuando uno publica no es que esté terminado, es que ya decides compartirlo, ¿no? Entonces, mostrar que hay procesos que no se cerraron me pareció interesante, ¿no? Otra impresión al leer No sé qué hago en Buenos Aires es respecto a Cuerpo en Cuarentena, ¿no? Afortunadamente en tu página web has publicado alguno de estos poemas y contrastaba, ¿no? Y tú después ya decías en la conversación con Alessandra Pinasco, claro que era un diario en verso, ¿no? Un diario en poesía, y que aquí hay una mayor conciencia, ¿no? Del lenguaje, de la poesía, pero también hay como una transición inicial, ¿no? Claro, aparece estas anotaciones con horas, ¿no? Como de un diario, sí, ¿no? Es como con esa conexión con lo anterior, pero luego ya esa síntesis o esa concreción de la poesía, ¿no? Que intuyo es, claro, suprimir palabras, ya quitar cualquier rastro de prosa, de narración, de relato, de pensamiento, o sea, como un diario. ¿Cómo ha sido ese proceso, no? Yo creo que, o sea, muy, muy intuitivo, ¿no? Yo creo que uno escribe en parte en base de lo que va leyendo, de lo que va viviendo, y sí creo, o sea, a los dos poemarios les tengo mucho cariño por motivos diferentes, ¿no? De hecho, o sea, el primero es bastante más íntimo. Con este hubo un poco más de distancia, lo que permitió justamente quitar más palabras, mover más. Pero algo que aparece en este es la música. Uh-huh. O sea, de pronto se me despertó el oído por el sonido de las palabras. Y creo que eso no estaba en mí cuando escribí el otro poemario, ¿no? El sonido, el qué tanto espero para decir la otra palabra, yo diría que es la música, ¿no? O sea, el vínculo entre poesía y música, que para mí ahora es fundamental, antes no lo era tanto. Y de hecho eso es algo que yo converso con muchas personas que no se acercan mucho a la poesía, porque les intimida la poesía, porque parece compleja, etcétera. Yo siempre sugiero que la poesía, más que leerla, se recibe, ¿no? Y se recibe como se recibe la música. Es una serie de sonidos y golpes y silencios, y los sentidos vienen después, pero me interesa mucho probar más, porque finalmente poesía es como oscilar entre sonido y sentido, ¿no? Eso lo dice Valéry. Entonces me interesa mucho explorar más en la musicalidad también de las palabras y cómo se juega con eso, ¿no? A partir del sonido. Entonces en este poemario hay más música. ¿Y cómo ocurrió? Yo creo que ocurrió orgánicamente. También eran momentos diferentes para el cuerpo que escribe. En el Cuerpo Cuarentena yo lo escribí en pandemia, estaba en un estado de no movimiento, y luego de movimientos empecé a viajar un poco, ¿no? Pero aquí yo ya estaba mucho más liberada de todo eso, o sea, ya estaba en un momento como de más transición, de más libertad. Entonces también las palabras vuelan más sobre la página, porque sí, hay como un empezarme a construir, ¿no? Desde un lugar diferente, como cambiando un poco de oficio, probando cosas nuevas, y en la transición de Año Nuevo especialmente siempre es un estado de descolocamiento, y todo este poemario es escrito en movimiento, ¿no? En diferentes lugares. Entonces también creo que el lenguaje refleja un poco eso. En la solapa del libro dice: Angelina Ferrero nació en Lima, para ella todo es poesía. Me quedé pensando, ¿no? Todo es poesía. Claro, según cómo se lo mire, cómo se miren las cosas, puede ser que todo sea poético, pero eso de todo es poesía, ¿qué significa? Es una gran pregunta, porque además tuve una conversación con Jorge Eslava, que es un docente y poeta al que yo respeto muchísimo, ¿no? Y me decía, realmente todo es poesía. Me preguntaba por esa frase y me dejó pensando
Sin duda, para mí, en todo hay poesía. Eso sí lo tengo clarísimo. Creo que todo puede ser poético también. Y creo que yo, cuando digo todo es poesía, sobre todo es mi forma de integrar las diferentes cosas, mil oficios que hago. Porque podría verse desde afuera, tal vez, me dicen, "Ay, pero estás por acá, después estás por acá, que un poco de teatro, que un poco de docencia, que enseñas yoga, que haces cosas con las manos". Y en mi cabeza todo es parte de lo mismo, es una búsqueda, ¿no? Y lo llamo poesía porque creo que no hay nada que hago que no considero que podría llamar poesía. Entonces, una forma, creo, de justificar tal vez mi locura y mi dispersión. Y sí, para mí todo lo que intento hacer, todos estos intentos, porque para mí la poesía es una aproximación a algo, ¿no? Y mis intentos creo que son una aproximación hacia algo también. Entonces, por eso es que uso mucho esa frase de bandera, como que, y es como, ya, hago nada, y al final, todo es poesía, ya. No me fastidien más, déjenme hacer nomás. Yo siento que es parte de lo mismo, ¿no? No puede ser una variante de lo que dice Roger Santibáñez siempre en poesía, ¿no? O Es estar como el siempre punto en final, poesía. como que escribes y ya, punto, ya, ahí termina. Todo es poesía. Todo es poesía, puede ser tu santo y seña. Pero sí creo que cuando la mirada está despierta, encuentras poesía en todo. O sea, la poesía no está para mí en los grandes acontecimientos. Alguna vez lo escribí en algún cuadernito y es como la poesía está en ese rayo de luz que toca tu mesa en el momento en el que tomas el café. O sea, es así, ¿no? Siempre hay poesía. Lo que pasa es que nuestros ojos se nublan porque están apurados, porque estamos estresados, porque la ciudad sobre todo es un entorno tremendamente concreto. Y cuando digo concreto, digo materialmente concreto, pero también las conversaciones que tenemos son ¿y qué haces? ¿Y a dónde vas? ¿Y el costo de las cosas? ¿Y la política? Todo es muy concreto, ¿no? Entonces, hay que, si uno como limpia un poquito de los anteojos, que yo también uso anteojos como tú, solo que ahorita con lentes de contacto, Ajá. empiezas a darte cuenta que hay poesía en todo. Y, por ejemplo, yo tengo un grupito de escritura, nuestro curso se llama Hasta la Raíz, ¿no? Y nos juntamos una vez por semana, y yo propongo ejercicios de escritura, a veces poesía, en fin, escribimos. Y veo cómo el simple hecho de reunirnos y yo plantearles ejercicios, veo cómo su mirada se va aclarando, o sea, cada vez perciben más lo pequeño. Y es simplemente eso, o sea, tienen más confianza en su mirada, en su voz. No es que les esté compartiendo grandes técnicas de nada, solo que están más atentos. Entonces, poesía premedia en todo, ¿no? Sin duda. Eso sí lo tengo clarísimo. Y cuando ejercitas un poquito esa mirada, el grupo Yochkani, siempre digo, lo llama acumulación sensible. Cuando entras en ese estado, te maravillas por todo. Hasta el otro día manejaba por la avenida de la Marina y estos cables de luz negros que son como estas arañas en el cielo que también aparecen un montón en mi escritura, que son entre comillas horribles, pero hasta eso es poético, o sea, es una metáfora de muchas cosas, ¿no? Pero yo sí creo que hay que entrenar el ojo. Y la poesía, cuando uno la lee, te entrena el ojo. Te entrena el doble, triple, cuádruple sentido de las cosas, ¿no? Amplia un poco, siento que te da ojos como en 360 grados. Por eso es que leer es tan importante para escribir, ¿no? Bueno, y si de leer se trata, Angelina, habíamos tenido una conversación previa, hemos tenido ahí un intercambio para ponernos de acuerdo, aunque Me falta una tarea que no he podido cumplir. de repente no nos ponemos de acuerdo, pero es que esta sección de los 5 libros favoritos nació con la sana intención de que quienes nos escuchen, o te estén viendo en este caso, puedan recibir algunas sugerencias, pero sin decir debes leer esto, simplemente Ajá. desde el punto de vista que alguien diga, ese libro me gustó mucho, simplemente, ¿no? Me gustó por algo, no para quedar bien, no porque tengo que decir que leo a Dostoyevsky o leí a Tolstoy, ¿no? No, leo algo que a mí me haya gustado. Y así fue surgiendo, ¿no? Y noté que había mucho interés en Me escuchar. encantó, es que me encantan las preguntas. Ajá, en escuchar de quienes escriben o quienes tienen también ya algún tiempo como lectores, lectoras en tu caso, pues hablar de 5 libros por decir algo, porque podrían ser los 100 libros y de repente, bueno,
Pero No sé si he leído 100 libros, pero si sí. tuvieras que acotar a 5 libros favoritos y comentarlos, ¿cuáles serían? Bueno, como te dije, creo que no voy a poder cumplir con mi tarea porque me encantó la pregunta porque, claro, cuando uno empieza a pensar en cuáles son mis libros favoritos, aparecen otras preguntas, ¿no? Como libro favorito es ese que me tocó en un momento determinado, que me remeció, pero también ese remesón depende mucho de en qué estado estaba yo mientras leí el libro, ¿no? O ahí viene la pregunta, ¿libro favorito es el libro que me llevaría a una isla si solo me podría llevar 5 libros? Entonces, tal vez no es el mejor. Por ahí no va, no es la isla. Pero creo que también, ¿no? Porque ¿qué libros atesoras, no? En fin, la pregunta tiene un montón de capas, pero yo hice mi lista. Va más por lo primero, ¿ah? Porque es casi como hacer una mini biografía lectora, ¿no? Ya. Un momento de la vida, un libro, y a ese libro le tengo una gratitud. Claro, hay libros a los que uno tiene gratitud y ahí yo te dije que para mí la poesía, no estoy segura si es literatura, porque son como estos artefactos que justamente amplían o destruyen y reconstruyen el lenguaje, pero elegí más de 5, pero elegí primero, bueno, Altazor, de Vicente Huidobro, que para mí es un relato hermoso en el que te das cuenta que la búsqueda de conciencia te lleva a la ruptura del lenguaje. Y simplemente me acompañó este año en abril, mayo, y me rompió el cerebro, para bien. O sea, hice una colección de piezas de poemas objetuales en honor a ese libro, que ahorita está justo expuesto el libro y las demás piezas o poemas en el IPNA. Vallejo, con Trilce, siempre me desconcierta y me inspira al mismo tiempo, y Poemas Humanos, sobre todo por cómo habla de la muerte y de la humanidad, me encanta. Varela, Blanca Varela, yo tengo Concierto Animal, cargo en mi cartera una versión chiquitita de Concierto Animal a donde voy, billetera y Concierto Animal. No sé, me encanta. Blanca es como contundente, precisa, sensible, como para mí como voz femenina es increíble. Después elegí uno como más reciente, El 4 está solo, de Mario Montalbetti, que lo estoy leyendo mucho últimamente. Me encanta su sentido del humor y la forma en que aborda las preguntas, ¿no? Cómo hace este fotomontaje y finalmente te construye una respuesta, es como te construye una casa. Siento que hay mucha arquitectura en su poesía. Y también te mencioné a Pizarnik y a Silvia Plath, porque ya esas voces encarnadas son maravillosas, ¿no? Creo que esos eran mis favoritos en poesía. Y luego en narrativa o ensayo, como se le llame, elegí a Marguerite Duras escribir, porque siempre mi referente, para ella escribir y soledad son lo mismo, y creo que estoy de acuerdo con ella. 2 novelas de 2 poetas que para mí son maravillosas, Piedad Bonet y María Negroni. Piedad Bonet, Con lo que no tiene nombre, y María Negroni, El corazón del daño, que habla de su madre, Piedad de su hijo. ¿Por qué esos 2 libros? Porque me parece fascinante cómo la poesía se abre paso dentro de la narrativa para enriquecerla, ¿no? Y cuando lees esas narrativas, a mí estoy tan encantada con el lenguaje que creo que la historia que se cuenta para mí pasa a segundo plano, ¿no? Es como, no sé, me parece maravilloso viajar por este tipo de narrativa. Elegí también El cuerpo en el que nací, de Guadalupe Nettel, porque es un tema que a mí me toca directamente, el tema del cuerpo y la simpleza y la profundidad que utiliza Guadalupe Nettel para narrar. Me encanta, es muy sencilla y al mismo tiempo, sí, muy elegante con sus palabras, y tuve la oportunidad de escucharla una vez en el High Festival antes de leerla. Entonces, al conocerla vi mucha coherencia entre lo que escribí, lo que ella era y de lo que hablaba, ¿no? Y eso me gustó mucho, y creo que después de eso, elegí 2 más. Heridas que se curan solas, que es una serie de aforismos de Jesús Aguado sobre poesía, que es una joyita de libro que encontré justo este año también. Y Ciudades Invisibles, de Ítalo Calvino, porque como arquitecta para mí ese es un tratado de urbanismo, ¿no? Creo que esa era mi lista. En la que rompí totalmente las reglas, pero es que es una pregunta muy difícil y me la has hecho ayer. Y quienes te escuchan y yo encantadísimos de
recibir recomendaciones y sobre todo creo impresiones de libros, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Porque puede ser como... Claro, es que es lo que queda, ¿no? Porque Sí. uno lee tanto que claro, hay cosas que no necesariamente, o sea, que te tocan en el momento pero que ya no recuerdas. Pero todo esto sí son libros como han sido anclas, ¿no? Son libros importantes, como siento que si hay un río, estos son los diques que han ido como dándole dirección al río hacia donde mi escritura tiene ganas de ir o donde le nace ir, ¿no? Y los libros te encuentran, es muy loco, realmente, ¿no? El problema es que a veces te encuentran, pero te encuentran más rápido del tiempo que tú tienes para seguir leyendo, ¿no? Que creo que es en lo que padecemos todos los que amamos los libros, sí. Y conversaremos luego y vendrán más libros y así, ¿no? Bueno, un gusto charlar contigo, Angelina. No, y gracias a haberte ti. leído. Gracias a ti y a las y los y les que nos escuchen, ¿no? Por su tiempo. Felicitaciones por no sé qué en Buenos Aires y bueno, ya seguro te seguiremos leyendo pronto. Gracias. Gracias, Angelina, y también a quienes nos han seguido.